Valparaíso. Mauricio Córdoba y Pablo Ramírez en Twitter Café. Vamos a hablar de literatura. Vamos a conversar con el autor de una novela que, leyendo por aquí y por allá, se señala que es muy entretenida. Una novela llena de suspenso y tensión que sumerge al lector en la vida de un exitoso operador de inversiones, fanático de la Ilíada, la histórica novela de Homero, quien despierta allí una enorme envidia en su entorno, a su pomposo estilo de vida. En fin, interesante. La novela se llama Guarda tus lágrimas, del autor, escritor Roberto Vega, que nos acompaña hasta ahora acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Roberto, un gusto saludarte. Gracias por acompañarnos acá en el programa. Muchas gracias a ustedes por la invitación esta mañana. Muy gentil. Muy amable, Roberto. Roberto, primero cuéntanos algo de tu vida, de tu historia como escritor. ¿Cuándo llegaste al mundo de las letras? ¿Qué otras cosas has hecho en este mundo, Roberto? Sí. Bueno, la verdad que mi acercamiento al mundo de la escritura es bastante reciente. Aparte, el 2019, previo a eso, mi vida profesional se ha dedicado básicamente a la gestión universitaria, donde soy académico, he ejercido algunos cargos directivos, pero el 2019 comencé a explorar la idea de escribir algunos cuentos que resultaron con bastante éxito, y eso me demandó la posibilidad de ir avanzando al trabajo mayor, diríamos, que es construir una novela. Así que lo mío es bastante reciente, siendo ya una persona mayor, 5 años dedicado. Este es mi tercer libro que publico. Correcto. ¿Cómo se llaman los otros dos libros? Este se llama Guarda tus lágrimas, del cual vamos a hablar de inmediato. Sí, cómo no. El primero se llama El pensador y su sombra, que es el cuento principal del libro, que básicamente es un profesor de filosofía que admirador de Nietzsche, que se va a ir a Venecia e intenta emular a lo que él llama el maestro y tratar de replicar su vida, finalmente. El segundo es también un libro de cuentos, 7 cuentos, que se llama Retrato de una joven prometida, que básicamente es un cuadro también de Da Vinci, y este cuadro se le encarga a un experto turinés por parte de un banco suizo, por un encargo de un presidente, de un príncipe saudí, que verifique esa autenticidad. Y se le dice, mire, si usted logra verificar, recibe una cantidad de dinero en dólares muy alta, pero también tiene que lograr que este cuadro quede puesto en la sala donde está la Gioconda en el Louvre. Es un thriller también. Entonces, en la medida que yo voy avanzando en esta lógica de construir thriller, termino encajando en la idea de una novela basada también en una cuestión de suspenso, que básicamente está asociado en Guarda tus lágrimas a un duelo a muerte en pleno siglo XXI. Oiga, Roberto, incorporémonos en la trama de sí. Guarda tus lágrimas, una novela de suspenso, de acuerdo a lo que estamos leyendo ahí. Cuéntanos un poco de qué se trata esta novela. Sí, encantado. Bueno, se trata de la vida de Antonio, un joven y exitoso inversionista, trabaja para un banco suizo, maneja la mesa de dinero, por tanto el mundo de las acciones, económicamente le va muy bien, es un hombre también muy guapo, que tiene mucho éxito con las mujeres, pero él había estudiado originalmente historia, por tanto tenía una formación humanista muy sólida, y entre otras cuestiones él tuvo una pasión por la Ilíada de Homero, y tiene una admiración extraordinaria por Aquiles. Incluso él sostiene, yo soy un Aquiles del siglo XXI, un hombre superior, un hombre que está por sobre la mediocridad. Entonces, muchas veces se jacta de su capacidad intelectual en un mundo que dice que nadie sabe nada, como en el mundo de las finanzas, por tanto siempre él queda como un prodigio. Y básicamente en un momento, por un amigo, es invitado a una fiesta, una borrachera, un día viernes en la dehesa, y ese amigo, estando en el lugar, es colgado las piernas por los invitados y dice que lo van a matar. Él corre a tratar de salvarlo. En el momento que lo va a hacer, lo toman con mucha fuerza y le dicen que la única forma de rescatarlo, salvarlo, es que él se bata a duelo, a muerte, con uno de los invitados en la fiesta. Bueno, él al final termina firmando un papel medio curado, medio no entendiendo lo que está pasando allí, y cuando lo sacan al amigo, ya lo sacan del lugar y lo ponen allí, todo comienza una risa, una burla, y él se siente muy humillado, porque él siempre dice, se ha humillado de aquellos que denomina perdedores. Se va muy enojado a su departamento, 5 de la mañana, un poco apesumbrado por lo vivido,
Y el lunes, cuando parte a trabajar en el barrio del Golf, va caminando y le entra un WhatsApp, ¿no es cierto?, a su celular, y aparece una cita de la Ilíada, y le dicen, hermoso Aquiles, pies ligeros, quedan 27 días. Y ahí comienza toda una persecución, si tú quieres, de sus celadores, que psicológicamente lo van poniendo muy, muy mal. Él tiene un pecado de juventud que empieza a relacionar con esta persecución, pero siempre lo confunde porque dice, es imposible que nadie sepa lo que yo viví siendo muy joven y lo que está relacionando hoy. Pero bueno, son 30 días que los va viviendo y se va desarmando psicológicamente, se va aniquilando él en su ánimo hasta llegar el momento que tiene que ir a Farellones a enfrentar este duelo a muerte. Oiga, apasionante la trama, Roberto. Oiga, está ideal para llevarla al cine también, Roberto. ¿Has pensado en aquello? Bueno, usted sabe que cualquier escritor sueña con aquello, digamos, de que pueda ser llevado hoy día que está tan de moda las series de televisión y las plataformas. La gente ve más series que lee, digamos. Pero bueno, Correcto. probablemente aquí hay un bonito guión que alguien podría utilizar para una serie en Netflix o cualquiera de esas plataformas que son tan entretenidas. Oiga, y toda esta imaginación literaria desbordante, Roberto, ¿realmente se materializó hace tan pocos años? Porque claro, tú fuiste vicerrector académico en la Sí. Universidad Finisterrae, actualmente entendemos eres académico de la Facultad de Economía y Negocios. Cuando tenías menos años, ¿nunca se había presentado No, esta pasión literaria, Roberto? es curioso bueno, la pregunta que usted me hace, mucha gente me ha manifestado, ¿cómo tanta demora, digamos, en llegar a aquello? Yo lo único que puedo decir que durante toda mi vida he sido un gran lector, desde los 8 años comencé a leer y de ahí no me he detenido. Soy admirador de la gente que puede escribir y construir buenas historias y que esa historia a lectores como yo les apasiona. Bueno, no lo había intentado, créanme, en un gesto probablemente de humildad y de dificultad, o sea, ponerse uno mismo dificultad de decir, no, yo no puedo hacer aquello, eso es una tarea para personas con otras capacidades, con otros talentos. Pero bueno, mira lo que pasa con la vida, vino la pandemia, vino todo esto estando en casa, empiezo a explorar qué puedo redactar, le paso esto a alguna gente que conoce el tema y le digo, mira, haz una crítica dura, no me digas si esto vale o tíralo al tacho de la basura, me dicen, no, mira que hay cosas interesantes, hay algo que trabajar y comienzo. Entonces termino escribiendo mi primer libro, que resulta relativamente bien exitoso, escribo un segundo libro, pasa lo mismo, y este tercero que lo toma, el manuscrito lo toma Editorial Forja y lo publica. Y bueno, tal como dices tú, la trama parece apasionante y la gente que lo ha leído me dice, mira, lo leí en 3 horas, no pude dejarlo, digamos. Es lo que todo autor espera, que atrapar al lector, y afortunadamente en este caso lo he logrado, digamos. Muy interesante. Estoy leyendo acá una reseña respecto de tu novela Guarda tus lágrimas. Dice la novela combina elementos propios del cine negro y la tensión características de las películas de Alfred Hitchcock, el maestro del cine de suspenso. Los lectores se verán condenados a vivir con ansiedad y miedo hasta que se cumplan los designios y emerja la verdad celosamente escondida. Esto lo escribe la reconocida periodista Ana Josefa Silva, que entiendo también estuvo presente en la presentación del libro junto a Francisco Covarrubias y Álvaro Fischer. Roberto, cuéntanos un poco de cómo fue ese evento y lo que han pensado estos críticos de nuestro país. Sí. Bueno, efectivamente, Ana Josefa estuvo presente, también escribió el prólogo del libro, estuvo Álvaro Fischer, que es un destacado empresario académico, y Covarrubia, que es decano de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad de Adolfo Ibáñez. Todos ellos coinciden que es una novela, un thriller psicológico, digamos, porque en el fondo es el relato de un individuo que parte con una frase bien particular, dice, en una hora más debo enfrentar un duelo a muerte, he prendido una vela, no soy creyente. Y ahí parte contándole al lector hacia atrás por qué porque en una hora más debe enfrentar este duelo a muerte y cómo llegó a la circunstancia. Yo diría que en general lo que hay detrás en el lector es ir viendo cómo un hombre que se siente tremendamente poderoso, muy seguro de sí mismo, va de a poco mentalmente destruyéndose, que estos mensajes, estas ideas que le van llegando, porque piensa que entre otras cuestiones, un día domingo le llega a su casa una caja muy hermosa, él la abre, y en la caja viene un arma con la cual debe batirse a duelo, que es un arma del siglo XVIII, con una bala, es un puro tiro,
etcétera. Después le indican el traje con el cual debe vestirse. Entonces, él se va desarmando psicológicamente. Aquello que parecía tan sólido se va destruyendo. Pero eso es combinado con un Aquiles, o sea, un personaje que se siente todopoderoso y que nada a él le puede doblegar. Entonces estamos hablando de un personaje de 2000 años atrás, Talón de Aquiles, todos sabemos aquella historia, ¿no es cierto? Y este personaje del siglo XXI, altamente poderoso, muy individualista, muy exitoso, ¿cuál es el talón? Es lo que la novela intenta descubrir, digamos. Oiga, antes de la pregunta de Pablo, voy a reiterar acá, el libro ahí está editado por la editorial Forja, www.editorialforja.cl. Nos acompaña Roberto Vega, académico, escritor, autor de la novela Guarda tus lágrimas, acá en el Twitter Café de Radio Valparaíso. Hola Roberto, gusto saludarte. Y estábamos leyendo también lo mismo con Mauricio. Oye, lo que está sucediendo hoy día en Chile después de 100 años que se vuelve a repetir la misma historia, ¿da para hacer un libro? Porque está lleno de trama lo que está sucediendo hoy día y lo que estamos viendo en las noticias. Claro. Bueno, yo soy historiadora, entonces creo y comparto contigo, Pablo, que efectivamente, a pesar de que uno podría concluir, también citando a un autor del pasado, nada nuevo bajo el sol, digamos. Porque, por ejemplo, cuando uno lee a Valentín Letelier él reseña cómo es el comportamiento cultural de los chilenos, si tú lo lees y no piensas que es del siglo XIX, el comienzo del XX en realidad, te parece estar leyendo algo muy contingente, muy real. Probablemente algunas cuestiones se han agudizado, diría yo, se han complejizado. O sea, yo creo que los niveles de violencia que ustedes hacían un rato de relevancia, incluso mencionaban al ministro Jackson, quizás no lo habíamos vivido. Y probablemente es una apertura que tuvo este país por lo exitoso que alcanzó a ser y lo que significó para que otras personas quisieran venir e instalar cuestiones que desconocíamos, como el narcotráfico, como la violencia extrema, esta gente que aparece muerta. Es algo que nosotros no miramos, eso es muy lejano, y hoy día se ha instalado. Entonces genera un estado de sensibilidad y realmente que preocupa, porque probablemente son cambios los hitos de la cultura chilena. Yo en el caso de Antonio, volviendo al cuento, de alguna forma intento reflejar también el chileno contemporáneo. Tú ves que los jóvenes de hoy son altamente exitosos, muy individualistas, incluso insensibles emocionalmente. Algunos lo relacionan con el uso abusivo de las redes sociales. Le interesa su propio metro cuadrado. Entonces, en esa lógica, nadie es empático con el otro. Nadie quiere saber lo que le ocurre al otro. Quiere que sepa lo mío solamente. El personaje es así. Un personaje absolutamente odioso. Él dice, no soy capaz de amar a nadie, ni siquiera a sus padres. En una crítica muy dura, probablemente. Piensa tú, unos padres que hicieron el mayor esfuerzo porque él llegara a tener esta posición profesional. Él termina diciendo, yo no sé amar, no sé quererlos. Ellos son unos perdedores. Piensa a sus padres, aquellos que hicieron su vida, ¿te das cuenta? Y a veces uno podría decir que en la sociedad contemporánea ese alejamiento y esa falta de sensibilidad emocional está presente de alguna manera. Sí, me hiciste acordar en un segundo de una película francesa donde el hijo demanda a los padres porque lo quieren echar de la casa, ¿ya? Que se llamaba La Cigüeña, ¿ya? Claro. Y muy connotada porque en el fondo él nunca se quiso ir de la casa porque estaba cómodo. Oye, qué interesante la trama que surge, claro, en una novela de suspenso, pero que se relaciona estrechamente con el momento actual y con la psicología, en este caso también de los jóvenes. Le hace apuntado en el clavo, Roberto, respecto de la descripción de un tipo de personas, jóvenes, que tienen estas características. Roberto, ¿qué es lo que viene ahora? Esta es tu tercera novela. ¿Qué estás preparando? Seguramente estás escribiendo algo, Roberto. Sí, mira, lo que ocurre es que cuando uno empieza en esto de escribir, parece que no se detiene, digamos, le pica el bicho y se queda conectado. Yo en el verano pasado estuve trabajando, me refiero al mes de enero, febrero, periodo de vacaciones, normalmente febrero de la universidad, estuve trabajando en un cuento que se llama Bajo la luz y las sombras del alba, que básicamente es reproducir el diálogo entre Giordano Bruno, que es uno de los grandes pensadores del siglo XV y XVI, que muere en la hoguera, pero básicamente lo dice desde el punto de vista del abad. Él vive en un monasterio y dialoga con él. Y el abad le dice, según lo que tú me converses, puedo decidir si vas a la hoguera o tengo que enviarte al tribunal de la Inquisición. Pero es un diálogo muy íntimo, de alguien que lo formó, que lo crió, etc. Siempre uno empieza a escribir, te das cuenta, yo la verdad que
Estoy muy contento con el resultado que está teniendo Guarda tus lágrimas, porque la verdad que ha tenido mucha y muy buena aceptación.